buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí con nuestra compañera que está dedicada a estudios sobre los derechos humanos y es una defensora de los derechos humanos. ¿Puedes presentar, compañera Irene? Buenas tardes, mi nombre es Irene Arellano y soy defensora de los derechos humanos. El día de hoy vamos a hablar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta entrevista esperamos que sea de su agrado y vamos a comenzar con una serie de preguntas que tengo preparadas para ti. Y la primera pregunta que tengo es, ¿qué fue lo que te inspiró a convertirte en una persona que defiende los derechos humanos? Bueno, primero antes que todo vamos a empezar por saber qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es un documento que fue adoptado por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, esto en el año de 1948, justo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y viene a ser un parteaguas precisamente por todas las muertes injustas que hubieron dentro de esta guerra, que muchas personas murieron, mujeres, niños o enfermos. Entonces, esto llegó a ser una desigualdad humana y es por eso que nace este documento muy importante. Respondiendo a la pregunta, ¿qué fue lo que me inspiró? Es que siempre he creído en la dignidad y en el respeto inherente de todas las personas. Mi inspiración provino de experiencias personales y de ver las injusticias que se cometen constantemente día a día y en todo tipo de sociedades. A medida que me educaba más sobre los derechos humanos y su impacto positivo en la sociedad, supe que quería dedicarme a esta causa. Qué interesante. Y la segunda pregunta que surge es, ¿tú cuáles consideras que son los principales desafíos en la defensa de los derechos humanos hoy en la actualidad? Hoy en la actualidad, uno de los mayores desafíos es la falta de concientización que se encuentra sobre la educación y el conocimiento sobre los derechos humanos. Además de que hay muchos lugares en el mundo, como las violaciones de estos derechos, que son sistemáticas y profundamente arraigadas en las estructuras sociales, económicas y políticas. Qué interesante. Y ahora, bien, Irene, ¿nos puedes compartir alguna experiencia significativa o un caso que haya marcado tu trayectoria como defensora de los derechos humanos? Sí, hubo un caso que marcó mi trayectoria en este trabajo, fue que el ayudar a estas personas a obtener asistencia humanitaria y abogar por sus derechos me mostró la importancia de la resistencia y la esperanza en medio de la adversidad. Muy bien. ¿Y qué consejos le darías a alguien que quiere involucrarse en la defensa de los derechos humanos? Hoy en la actualidad vemos que hay muchos chicos que se interesan por la defensoría de los derechos humanos. ¿Tú qué consejo le darías a todas esas personas que quisieran formar parte como defensores? Pues primero que nada fungir como vigilantes y promotores de la justicia, la igualdad, la equidad y la dignidad de nuestra sociedad o familiares que están en nuestro entorno, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, observar si vemos algún tipo de molestia o simplemente que tengamos empatía ante cualquier tipo de situación que veamos que es injusta. Esto nos ayuda a ser defensores de estos derechos humanos. Muy interesante, Irene, que nos compartas un poco acerca de lo que hasta el día de hoy tú has hecho respecto a los derechos humanos, a los derechos de las personas que tiene cada uno como individuo. Y qué padre que seas una defensora y ahora lo lleves a la práctica y puedas ser de ejemplo para las demás personas que quieren animarse. Y los invitamos a que ustedes también se involucren
encargamos de vigilar y promover la justicia, bien también la igualdad y promotores de la dignidad como seres humanos. Nosotros también a veces ayudamos a denunciar los abusos que se civilizan sobre violaciones y también trabajamos para que se implementen políticas y prácticas que respeten los derechos fundamentales de todas las personas y de cada uno de los individuos. Muy bien, licenciada, qué interesante este aporte que usted da a la sociedad. ¿Cuál sería el principal desafío al trabajar en un entorno hostil para los defensores de los derechos humanos? Hay varios, pero quiero recalcar algunos muy importantes. La represión y el riesgo personal. En muchos lugares, al defender los derechos humanos puede llevar a amenazas, puede llevar a acoso o incluso violencia contra nuestra persona. Mantenerse seguro mientras se sigue trabajando eficazmente requiere estrategias muy cuidadosas y el apoyo de redes internacionales. Ok, muy interesante cómo se lleva todo esto a cabo y la organización. ¿Cómo pueden abordar eficazmente las violaciones de derechos humanos en contextos donde la corrupción es prevalente? Muy buena pregunta, compañera. Pues si bien es crucial colaborar con organizaciones locales e internacionales claramente que tengan experiencia en estas situaciones, además la presión pública y la visibilidad internacional pueden ser herramientas efectivas para poder así confrontar la corrupción y exigir rendición de cuentas. Ok, muy interesante. ¿Y qué estrategias utilizas para educar a la comunidad sobre la importancia de los derechos humanos? Pues bien en día ahora hay muchas maneras de poder impartir a las personas. Nosotros tenemos varias herramientas que utilizamos, que son los talleres, las conferencias, que son muy importantes, y las campañas de sensibilización para informar a la comunidad. También colaboro con escuelas y universidades para integrar la educación sobre derechos humanos en el currículo y empleo medios digitales para llegar a una audiencia más amplia, en abarcar más lugares. Muy bien, al finalizar el video les ¿cómo se asegura de que el trabajo que realiza respeta la cultura y las costumbres locales sin comprometer los principios de los derechos humanos? Una pregunta. Pues se trabaja en estrecha colaboración con las comunidades locales para entender mejor sus contextos culturales y así nosotros poder adaptar nuestras estrategias que tenemos con ellos. Y siempre darlo de una manera respetuosa. Siempre trato de equilibrar el respeto cultural con la promoción de los derechos universales, buscando soluciones que sean inclusivas y aceptadas por las comunidades. Muy bien, excelente. Para cerrar esta entrevista sobre este tema muy importante, ¿gusta decir unas últimas palabras, licenciada?
fundamental para abordar problemas que cruzan fronteras y para ejercer presión sobre gobiernos que violan los derechos humanos en la actualidad. Y las alianzas entre organizaciones, gobiernos y la sociedad civil ayudan a compartir recursos, conocimientos y estrategias para enfrentar los desafíos de manera más efectiva sobre la actualidad. Y queremos que pues este tema lo tengan presente y que puedan tomar conciencia de que los derechos humanos son importantes y tenemos que haber más defensores porque hay comunidades que lo necesitan. Gracias. Excelente mensaje de la licenciada Cecilia. Espero les ayude esta información y de nuestra